Damos la bienvenida a la ingeniera Juana Berzosa. Ella fue directora de Semplades en la ciudad de Cuenca, también ha sido coordinadora zonal 6 en el MIES. Quisiéramos conocer con Juanita, quien es, por las actividades que ha tenido, conocedora profunda de la situación de Semplades, de Planifica Ecuador, qué es lo que está sucediendo, qué decisiones se están tomando, qué riesgos implica esto para los intereses regionales y los intereses de la provincia de Azuay y de la ciudad de Cuenca. Bienvenida. Realmente qué gusto el poderles saludar a usted y a la ciudadanía que nos escucha en esta mañana. Realmente es muy preocupante justamente el contexto que usted menciona, no solamente por el sentido de un traslado en una ubicación administrativa o el cambio de un local, sino eso conlleva muchos aspectos. Y el primero, quizás haciendo una historia, y me parece que usted también ya lo mencionó muy acertadamente, la Semplades está operando en nuestra ciudad, es decir, la oficina de la subsecretaría que era antes desde el año 2008, es decir, 12 años que ha sido ubicada en la ciudad de Cuenca. Posteriormente a ello hubo el traslado de todos los bienes, de todo aquello que significaba el excrea. Eso significaba un modelo de gestión, un modelo de coordinación, de cómo no es tanto una entidad, sino una función colocada en la Constitución, pilar de nuestro país, que es la planificación. Y la planificación mirada desde lo local, a lo menos esa era la perspectiva, era articular a las provincias de Azuay, Cañar y Morona, sus entidades del régimen dependiente, ministerios, subsecretarías, coordinaciones, en un modelo de planificación asentado en el territorio. Eso quería decir que debía guardar una armonía también con los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, en la perspectiva de asentar una propuesta, un modelo de gestión que apuntale a la garantía de derechos. Entonces, por eso se venía trabajando y la subsecretaría nunca ha tenido direcciones distritales, sino ha sido una oficina que tenía su equipo y se trasladaba a los servicios y coordinación con las diferentes entidades. ¿Cuál era quizás uno de los elementos más potentes? Tenía los gabinetes que coordinaba con los gobernadores, pero también los espacios de articulación con los municipios. Entonces, antes habían dos direcciones. En la época en la que yo estaba, una dirección que era de planificación, que hablaba cómo asentaba el Plan Nacional de Desarrollo, generar las alertas de territorio, reportarlas al gobierno central indicando en dónde podían haber problemas y se reportaban en el territorio, y eso qué significaba también en la coordinación con los municipios. Acompañar a los municipios en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y es más, hay una herramienta en donde los municipios reportan cada trimestre el avance de sus gestiones, de sus proyectos prioritarios en el cumplimiento de ese Plan Nacional de Desarrollo. Y es tanto así que ese reporte incide en un peso en el porcentaje de la entrega de sus recursos del presupuesto general del Estado. Ser un modelo de coordinación, de articulación, de análisis del territorio en esa perspectiva. Que si bien tal vez haciendo algunos análisis o reflexiones, siempre todo proceso es mejorable, susceptible a cambios, y permanentemente había esta articulación con los municipios para recibir en dónde podríamos mejorar, ese modelo significaba un trabajo desde lo local. Y el ser subsecretaría no era solamente el tema de un rango de un nombre, sino significaba que la planificación era prioritaria para toda la gestión pública. Y eso significaba que no podía hacerse aquello que no estaba en la planificación. A lo menos eso es lo que en estricto se buscaría. Pero hoy en día no solamente el cambio del nombre a Planifica Ecuador le baja un nivel de jerarquía en la coordinación interinstitucional, sino que también estas decisiones de traslado ajenas a una realidad local, porque me gustaría saber si habría una conversación con los gobernadores, con las instancias locales, una recepción desde la ciudadanía, desde lo que opina, o solo es una decisión tomada desde el centro. Entonces, ese tipo de cosas lo que hacen es no solamente trasladar la oficina, sino están dejando un edificio que es propio de las Semplades. Eso quiere decir que les va a tocar buscar un local en Azogues, operar en una ciudad mucho más distante. El equipo que está ahí, la mayoría radica en la ciudad de Cuenca, por lo tanto, en este contexto de pandemia en donde dice no salgas de casa, no te movilices muy lejos,
pues ahora se toma una medida que parece contradictoria, en donde todo un equipo tiene que trasladarse por fuera del lugar donde vive. Y el otro elemento es que teniendo sede propia le toca ir a buscar un lugar donde operar. Entonces, los recursos que están implicados ahí contradicen a una realidad económica de teniendo local, teniendo lugar donde operar y un modelo de articulación, porque en el local actual hay varias instituciones del Estado, o sea, no está solo Semplades, están varias entidades que operan ahí brindando servicios. Y eso significaba una oficina de coordinación o una sede zonal de articulación con todas las otras coordinaciones zonales. Más allá de los problemas de fondo, que son los que usted correctamente enfoca, nace la inquietud, ¿qué es lo que se pretendería hacer con las instalaciones físicas del ex-CREA? No les sabría decir, Ray Gustavo. Yo también tengo la misma preocupación, porque si nosotros miramos y este edificio debería pasar a inmobiliar, y usted bien lo detalla, inmobiliar estaría desapareciendo y pasaría todo al Ministerio de Obras Públicas. Obras Públicas tiene su propio edificio en Avenida Huayna Capac. Entonces, realmente yo tampoco no comprendo ese tipo de decisiones. Creo que sería interesante también tener el criterio del coordinador zonal de Planifica Ecuador, es decir, cuál ha sido la postura que ha tenido el equipo local, qué planteamiento han hecho como alternativa. Las Semplades, por el mismo hecho de haber heredado varios temas del ex-CREA, tenía dos grandes bodegas, en algunas sobre documentación, materiales y temas que reposaban ahí. No sé qué van a hacer con todo ese material. Es decir, son costos que el Estado no está en posibilidad de cubrir. Y el otro elemento también, Gustavo, significa también una pérdida en el ámbito político. ¿Por qué en el ámbito político? Porque el hecho de tener una oficina que marca la coordinación interinstitucional y que marca una gestión de articulación con los otros ministerios ubicada en Cuenca, pierde su sede en Cuenca, pasa a Sogues, en donde todas las otras oficinas operan en Cuenca. La coordinación que se tiene también con los diferentes municipios, si bien en este momento la mayoría está siendo virtual, pero hay procesos que se llevaban directamente también desde los territorios. Entonces hay varias reflexiones que entran ahí y que uno sí se cuestiona cuál es el modelo y cuáles son las decisiones. Mire, la CEPAL ha hecho varios pronunciamientos de cómo enfrentar, y uno de los ejes claves para superar lo del COVID es una planificación clara. Una planificación que nos diga hacia dónde nos enfocamos, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Pero estas decisiones, lo único que uno puede mirar es que se le baje el perfil a la planificación. Es como hacer que desaparezca ese modelo de coordinación bajando su perfil. Y me parece que en ese elemento, más allá de los procesos que pueden ser mejorados, que son perfectibles, que son corregibles, ese tipo de decisiones debilitan procesos, decisiones normativas ya alcanzadas en nuestro país, y no solo en leyes, sino en materia constitucional. Uno de los temas que usted ha tocado ya parcialmente, Juanita, es esto de los archivos del CREA, que tiene otras connotaciones. Es un repositorio documental muy importante de la provincia, hay que decirlo, precariamente mantenido. En más de una ocasión, historiadores de la ciudad de Cuenca han levantado su voz de preocupación por la forma en que se mantienen estos archivos, pero allí están, por lo menos no han desaparecido. Cabe recordar, y para las nuevas generaciones que no lo conocen, que el CREA fue realmente dirigido con una visión que ojalá la emulemos y volvamos en algún momento a resucitarla, de desarrollo regional. Estuvo dirigida por prohombres, me voy a abstener de dar nombres, pero hubo grandes ejecutores dentro del Centro de Reconversión Económica de la SOA Cañar y Morona Santiago. Podemos decir que sin excepción, hasta cuando desapareció el CREA en su forma habitual, el CREA tuvo una visión realmente positiva y tuvo un impacto muy importante en el desarrollo no solamente de la SUAY, sino de la región, con grandes proyectos, entre los que habíamos señalado está el complejo hidroeléctrico de Paute, que fue visualizado, mentalizado, planificado, incluso ejecutado
parcialmente por el CREA. Su aporte en el desarrollo agrícola fue fundamental, su aporte en la vialidad, saliéndose un poco de ese centralismo siempre asimétrico, inequitativo, que ha relegado a la provincia de La Suay, entre otras áreas. En suma, buena parte de la historia de Cuenca se encuentran en esos archivos. Es la siguiente pregunta que surge: ¿qué es lo que va a suceder con esto? Mire, Gustavo, y ahí está muy bien la pregunta que usted hace. En lugar de estar gastando recursos en arrendar para ir a Sogues teniendo sede propia, inviertan esos recursos en un proceso que nosotros no pudimos completar. Habíamos solicitado, porque para hacer el traslado hay que levantar un inventario pormenorizado desde un enfoque patrimonial. Nosotros coordinamos en esa época con el INPC para hacer este modelo, pero necesitábamos contratar a alguien que maneje esa información y pueda inventariar, decir, este material tiene este peso, esta trayectoria, hay que trasladarlo de esta forma. Pensábamos también que podría ser un buen aporte haberlo donado a las universidades para que tengan un repositorio en sus bibliotecas que sirvan de consulta para la investigación. Pero no contábamos con los recursos para hacer ese proceso. Entonces, imagínense, en lugar de ver a esa persona para que revise y por fin colocar esa documentación al acceso a la ciudadanía, aunque quienes así lo necesitaban cuando iban a Semplades estaba abierto, el lugar donde está colocado, como usted bien dice, quizás no es el más idóneo, pero bueno, guardaba sus condiciones, estaba ordenado por años, estaba colocado en unas repisas evitando que se dañe la información que está ahí, pero se necesita otro tipo de procesos. Entonces, esos podrían ser entregados para generar temas de impacto para la ciudad y la región, justamente porque usted dice, ahí están mapas, cómo se hizo la vía hacia Limón, cómo están los temas estructurales de obra pública que se hicieron en Azuay, en Cañar, en Morona. Es decir, es una información muy valiosa y creo que hay varias ramas de formación, investigación, de levantamiento de datos que puede requerirlo. Estamos yendo a gastar en buscar un local, en arrendar un local, en trasladar innecesariamente una oficina que teniendo sede propia tiene que ir a buscar en dónde tiene que funcionar y operar. Entonces, este tipo de decisiones, de inconsistencias, reflejan realmente una no claridad en las políticas. Y cuando uno revisa en lo público, no solamente basta con decirlo, las acciones dicen mucho. Y estas acciones contradicen un modelo de austeridad, contradice un modelo de fortalecer los territorios, de fortalecer la planificación, que varios organismos internacionales han planteado eso como prioritario, y también el bajarle el peso a las ciudades, porque el que la entidad que coordina la planificación salga de su sede de Cuenca, también significa no reconocer una trayectoria en la ciudad. Y cuando uno habla con los otros municipios, coordina con las otras entidades en la época en la que estaba, realmente sí es muy complejo ver que no se reconozcan los modelos de planificación que tiene la ciudad. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cuenca, el generar los polos de desarrollo e intervención territorial, justamente la zona del Batán reconoce como centro de desarrollo o como uno de los equipamientos fuertes de las Semplades. Entonces hay un reconocimiento local, hay un reconocimiento territorial, hay un reconocimiento en la zona, pero parece que desde Quito no lo miran igual. Y eso sí es muy preocupante porque es no que es una decisión tomada desde hay una muy grave desconexión con Quito que no se logra superar. Parte de esto es el aislamiento de los medios de comunicación, que lamentablemente tenemos solamente un alcance local. Algo ha mejorado con la internet, pero es uno de los temas. Nuestra visión, nuestra protesta, hablo de la ciudad, se queda solamente aquí, sin mayor incidencia en la capital de la República. El centralismo absorbente sigue funcionando. Parte de esa asimetría en el desarrollo regional se da por esa visión externa que se tiene sin conocimiento de causa. Ayer lo comprobábamos incluso, cómo se contagian nuestros legisladores con esta visión que desconocen de cuáles son los temas importantes que se están debatiendo aquí. Y por poco no se enteran de las amenazas que se ciernen, por ejemplo, sobre las fuentes de agua en la ciudad de Cuenca. Hay una evidente desconexión. Esto ha generado esta falta de planificación que existe. Si vamos nosotros a los planes nacionales de desarrollo en vialidad, por ejemplo, que quinquenalmente o con cierta frecuencia se emiten,
está siempre allí la ausencia de planificación en la provincia de Azuay. Hace falta mayor planificación, mayor unidad de las entidades públicas aquí para planificar, y cuando surjan las posibilidades de estos planes, insertar rápidamente a la zona austral del país en los planes de desarrollo, no seguir fomentando esta situación de inequidad. Aquí en la ciudad de Cuenca hemos visto que una de las soluciones que se ha encontrado en el sector público, incluyendo el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, es por lo menos acudir a la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Pero esta planificación bien podría ser asumida por Semplades, Planifica Ecuador, o como se llame, activando de la mejor manera estas oficinas que se planifica ahora, llevarlas ya el próximo día martes a la ciudad de Azogues. La cuestión es ahora, ingeniera Berzosa, ¿qué hacer? ¿Qué alternativas se tienen? Ojalá esta voz de alarma que usted está dando en esta mañana sea acogida por las principales autoridades de Azuay, gobernador, alcalde, prefecto, legisladores, que ojalá a algunos de ellos les llegue estas voces de preocupación. Hace algún tiempo atrás salieron varios decretos diciendo que donde funciona una coordinación zonal no puede haber un distrito. Varios temas en donde ya no habrían directores distritales, sino unidades operativas, que aquellas áreas administrativas se eliminarían, sobre todo de aquellos ministerios que son bastante centralizados, que no lograron desconcentrarse. Para las personas que nos escuchan, ¿qué significa esto de desconcentrar? Tener oficinas que operan cercanas a la población que es atendida, sin tener que estar pidiendo permiso a Quito para hacerlo. Varios ministerios, el pago de nómina, autorizaciones para viáticos, salidas fuera de la ciudad en donde trabaja por temas de gestiones de trabajo, debían solicitar autorización a la ciudad de Quito para operar. Entonces, eliminar esas oficinas sí sería bueno, conocer en qué estado están todos los ministerios. Es que no se puede mirar a todos los ministerios con una sola vara y de una sola manera, como si fuera una receta para hacer una sopa. Porque cada ministerio tiene gestión distinta. Hay aquellos que son administrativos, pero hay aquellos que son de servicios y operación. Decidir que ya no va a haber 10 distritos, sino 2, yo no logro comprender bajo qué criterio. Y aquellos ministerios, en cambio, que duplican competencias y se cruzan con los gobiernos locales, no han sido revisados. El Ministerio de Ambiente tiene una oficina aquí. Si usted le pide un documento, pide información, todo tienen que solicitar aquí. Y el Ministerio de Ambiente cruza funciones con el municipio y con la prefectura. Cuando un ciudadano que quiere ponerse una empresa, quiere sacar un permiso, tiene que ir al Ministerio de Ambiente, a la prefectura y al municipio para recibir una respuesta. El Ministerio de Agricultura es otro caso. El Ministerio de Agricultura también tiene el tema agrícola y el tema de riego, que históricamente ha estado, si riego está en Senagua, ahora ya no Senagua, Ambiente, o sigue estando en Agricultura, pero la prefectura, su competencia es riego. Y estos ministerios que generan conflicto no han sido analizados. Entonces, creo que sí es necesario que se puedan reunir por provincias, por cantones, y generar una discusión y una revisión. ¿Qué está pasando con cada ministerio? A ver, cuéntenos los decretos. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación con respecto al decreto de austeridad? ¿Dónde siguen operando distritos? ¿Dónde se cierran? ¿Qué oficinas van a operar distinto? ¿Qué pasa si se fusiona? ¿Cómo va la gente a ser atendida? Y eso en todos, salud, educación, MIES, en todos, ¿cuál es el modelo? Porque los alcaldes y los prefectos deben saber cómo está operándose los servicios en territorio. ¿Por qué motivo? Para eso es la planificación de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Qué equipamientos tengo? ¿Qué servicios tengo? ¿Con qué políticas opero? ¿Qué población está siendo atendida? Entonces esta está atendida, yo focalizo mi atención acá y no duplicamos. Y el otro cuello de botella es la no transparencia en información. Por ejemplo, una información que es puesta bajo 1000 candados es la información del registro social. Y el registro social es algo que nadie tiene acceso. Y el registro social debería estar en acceso de los municipios y las prefecturas. ¿Por qué? Porque es la gente en pobreza y extrema pobreza. Saber a quiénes de ellos les dio COVID, en qué situación se encuentran, cómo generan modelos de atención,
tal ministerio está atendiendo a esta población, esta otra está sin atención, entonces ¿cómo generamos un modelo territorial conjunto que no duplique esfuerzos? Yo sí creo, y Gustavo, que quizás una reflexión muy fuerte de sentarse las autoridades, no sé si es en la Cámara Provincial o es en los municipios, en las cámaras cantonales, pedir esta información a los ministerios. ¿Qué está pasando con la aplicación de los decretos? ¿Cómo están yendo a operar territorialmente? Esa información requieren los alcaldes y prefectos para tomas de decisión. Y no se diga las juntas parroquiales, que son quienes están lidiando cara a cara con la gente. Y en este tema de reactivación, de soberanía alimentaria, de reactivación productiva, significa también cuáles son los modelos de operación territorial. Y los ministerios que tienen cruce de competencias son los que primero deberían ser revisados y generarse propuestas desde lo local de cómo debe cambiar eso o si deben eliminarse esos ministerios y entregar las competencias a los gobiernos locales. Pero siempre viene una reflexión desde el centro diciendo es que no son capaces, es que no van a poder y nos dan decidiendo. Cuando los gobiernos locales tienen que dársele la oportunidad, fortalecer sus competencias, porque es la única manera de acercarlos con la población. Y el otro tema quizás ahí, Gustavo, es la reactivación de la ciudadanía también en que podamos opinar sobre política. Pareciera que la política ha sido reducida a que la hablen solo los políticos o solo quienes están ocupando un cargo, pero la política es de un ejercicio ciudadano, de que podamos opinar pero plantear también los temas que están pasando. Varias de las últimas reformas, la del ajuste financiero mismo, genera una restricción muy fuerte al ejercicio de las competencias municipales, al ejercicio de las competencias locales, pese a que la Constitución establece otras cosas. Entonces espero que quizás el tener un análisis, una reflexión de lo que está pasando en una oficina que mueve la planificación, que va a salir de su sede generando más gastos al Estado, no solo es un tema administrativo, es un tema de un modelo de gestión, es una decisión política que incide en un territorio que tiene también prioridades en sus actuaciones y que se exija. Por ejemplo, ahí quizás el rol de las empleadas es decir, ¿qué está pasando con las planificaciones de los ministerios? Y en esto sentar a los municipios y coordinar un modelo territorial, Azuay, Cañar y Morona, y eso ojalá en todo el país, en lugar de que estén buscando a dónde le trasladan, dejándoles sin peso en la posibilidad de su gestión local. Bien, muchísimas gracias a la ingeniera Juana Versosa. Ojalá estas inquietudes sean acogidas, muevan a nuestras autoridades en su conjunto, legisladores y autoridades locales a tomar medidas, interponer sus oficios para que no se consume este hecho, que es una amenaza ya real, inminente. El próximo día martes se ha anunciado el traslado de estas oficinas a la ciudad de Azogues, y ya las oficinas de la SELEC fueron llevadas a la capital de la República, llevándose la planificación y administración de las centrales hidroeléctricas de Pauta. Las decisiones se toman desde Quito. Vemos cómo incluso en términos de fiscalización el tranvía ha sido auditado desde la capital de la República, no desde la ciudad de Cuenca. Estas desconexiones del centralismo que se generan afectan mucho a la ciudad. Ayer también hablábamos con una legisladora, decisiones tan equivocadas del Ministerio de Salud, y aquí no hay la fuerza local para actuar de otra manera, que cierran en plena pandemia centros de salud en cantones rurales de la provincia de la Azuay para colocarlos en otros cantones de la forma que evidencia nada más que ignorancia de la realidad social. Poner a gente de Oña como centro de salud en Santa Isabel es realmente inconcebible. Esto hablábamos ayer con una legisladora, pero en este tipo de situaciones prácticas es como afecta la falta de planificación, y que es lo que se ve amenazada con esta equivocada decisión de trasladar Planifica Ecuador a la ciudad de Azogues, y está de por medio también la integridad de los bienes del CREA, el propio edificio, los importantísimos archivos históricos de esta entidad. Y en el fondo, lo más importante, esto significaría un golpe letal a la planificación estratégica de la provincia de la Azuay y a la planificación regional. Dejamos en el tapete de discusión y ojalá para medidas ejecutivas por parte de las autoridades este delicado tema. Gracias nuevamente a la ingeniera Juana Versosa. Ella fue directora de Semplades en la ciudad de Cuenca.